Oh maestro, me encantan vuestros zapatos. Ya tendrá sentido el comentario y... esto también, en un momento. Ascendamos a un nivel superior de conocimiento que a veces no puedes ver si no cambias de ángulo. Y sí, en la dimensión de la sabiduría hay un balde verde, esto es como el mago de Oz, pero con una buena idea. Una buena idea que, de acuerdo, no es mía, pero que alguien tuvo hace mucho tiempo y que es sumamente útil para entender un sistema de equilibrio de fuerzas. Comentario personal, hay un sonido que tras años aún no supero. ¡Ese! Pero que quede claro que lo hago por ti. Los detalles los irás viendo en el camino. Quizá te fijaste un poco en el mapa del principio. Pero lo que seguro sí tienes claro desde ahora es que hace falta una estructura sólida. Porque por más equilibradas que estén las fuerzas, la estructura tiene que poder resistirlas. Seguro lo recuerdas porque te lo he dicho muchas veces. Si detienes un proyecto DDQ a mitad de camino porque simplemente se te acabó la fuercita, siempre te queda una buena obra de arte como esta, un poco modernista de los 80, pero ya volverá. Cuarto de máquinas, motor a toda potencia. ASRM Time. Y este además en estéreo. Bueno, en estéreo por doble sentido, ASRM visual y también auditivo. Pero hazlo con seguridad. ¿Ves que estoy usando mi careta, mi máscara, mi protección facial? Hazlo tú también. Anda, aunque sea la próxima vez que veas un eclipse. Como te he contado en otras oportunidades, efectivamente no se trata de salir a comprar un nuevo juguete cada vez que quieres hacer un proyecto, sino de tratar de resolverlo con los que tienes, de ser posible. Pero a veces es súper conveniente. Esto se pudo haber hecho de otra manera, efectivamente. Pero con la herramienta correcta, y era bonita, ¿no? Pero qué belleza de imagen. Y seguro que a lo mejor todo este montón de colores, movimientos, piezas y herramientas te ha hecho olvidar el propósito inicial. No, el propósito inicial es que todo esto quede disfrazado por la impresión de ver al hombre que levita. O mujer, tú. Y por favor no pierdas de vista el propósito, el principio, la base inicial, equilibrio de fuerzas. Mira que de eso se trata. ¿Ves? Si esa base no tuviera el diseño, estructura, solidez y forma que tiene, este canal ya habría tenido que hacer un casting para buscar otra persona que construyera nuestros proyectos. No me habría muerto, probablemente no, pero estaría en mi casita viendo la televisión con una tablet en el piso y yo con mi hermoso yeso de coxis. Estaría viendo Control Z por segunda vez y eso no estaría nada mal, pero volvamos al proyecto que esto ha llegado a su conclusión. Como con los principios más importantes de la vida, de la personalidad y de la esencia del ser humano, al principio no lo veías, pero ahora lo ves todo. Lo ves todo claro. Ves lo que no está allí. Ves lo que no es evidente. Un monje que levita, pero que de aquí va a correr su primer maratón.